acontecer electoral a la semana. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 14 de febrero de 2022. Yo soy Adriana Montiel y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañen en un recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información. Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias. Señalan autoridades electorales la necesidad de centrar esfuerzos para lograr la paridad y acabar con la violencia política contra las mujeres a nivel municipal. Este martes 15 de febrero concluirá el periodo para tramitar la credencial para votar para poder participar en la revocación de mandato del próximo 10 de abril. El INE refrendó su disposición de brindar información e insumos al Poder Legislativo para una eventual reforma político-electoral. El consejero presidente del INE participó en el foro Reforma Política en la Cuarta Transformación. Además, participó en una reunión de trabajo de senadoras y senadores del Grupo Plural. Suspensión de propaganda gubernamental estipulada en la Ley de Revocación de Mandato estará vigente hasta el 10 de abril. El pasado 10 de febrero, al participar en el foro Paridad, Elecciones Incluyentes y Prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, organizado por el INE, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el Tribunal Electoral y el Instituto Estatal de las Mujeres de Durango, la consejera Norma de la Cruz aseguró que este tipo de encuentros permiten avanzar hacia una verdadera democracia paritaria, plural e incluyente. Por otro lado, destacó que uno de los retos en esta materia se ubica en el ámbito de las presidencias municipales. Muchos retos. Entre ellos, notamos que en las presidencias municipales hubo un detrimento importante, pues solo el 26% de las presidencias municipales el día de hoy están ocupadas por mujeres. Esto nos indica claramente que es el espacio en el que debemos centrar nuestros esfuerzos. Es por ello que desde el INE consideramos necesario que en las elecciones locales se articulen distintas sinergias para seguir contribuyendo y para alcanzar el pleno ejercicio de los derechos políticamente electorales de las mujeres, así como de grupos históricamente discriminados. Dijo que se debe continuar el avance junto con autoridades electorales locales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia desde una mirada interseccional contra la violencia política y que debemos seguir avanzando de manera permanente como parte de las obligaciones del Estado mexicano de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia desde una mirada interseccional e intercultural. Es por ello que resalto la importancia de la articulación de esfuerzo entre las autoridades que tienen a su cargo el desarrollo de comicios. Por su parte, la consejera Adriana Favela dijo que este tipo de violencia se genera en el desempeño del cargo y proviene de integrantes de los ayuntamientos. Por ello, destacó la importancia de las redes de candidatas, además del trabajo institucional. Fomentar las redes de candidatas. Las autoridades electorales no vamos a poder hacer todo y es más fácil tener redes de candidatas, pero no solamente cuando estén las personas participando en una candidatura. Hemos visto que la mayor parte de la violencia se genera cuando tenemos precisamente el desempeño del cargo, y es a nivel municipal. O sea, el problema está a nivel municipal, en el desempeño del cargo, porque las propias integrantes de los ayuntamientos violentan a las mujeres, ya sean los presidentes municipales o los síndicos o los regidores. En los próximos días se realizarán foros en las 6 entidades con elecciones locales este 2022, con el fin de promover la reflexión sobre las elecciones incluyentes y la prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Este martes 15 de febrero concluirá el plazo para realizar trámites de la credencial para votar para poder participar en la revocación de mandato del presidente de la República del próximo 10 de abril. Las personas que cumplen 18 años antes del 11 de abril y desean tramitar por primera vez su credencial para votar o quienes desean actualizar los datos de su mica o renovarla por pérdida de vigencia, tienen hasta el martes para realizar su trámite en los módulos de atención ciudadana y así poder participar en este ejercicio de democracia directa.
El plazo para reponer la credencial por robo, extravío o deterioro concluirá el jueves 17 de febrero. Estas fechas aplican solo para las 26 entidades federativas que no tienen elecciones locales este año. Pueden conocer toda la información en INE.mx o comunicarse a Inetel al 800-433-2000. El INE recordó que del 4 de febrero al 10 de abril está prohibida la difusión de propaganda gubernamental en el marco del proceso de revocación de mandato. De acuerdo con el artículo 33 de la Ley Federal, desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda federal, estatal y municipal en todo el territorio nacional, aplicable a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Además, la norma establece que ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio o televisión dirigida a influir en la opinión de las y los ciudadanos sobre la revocación de mandato. El INE señaló que la promoción de la participación ciudadana en el proceso es exclusiva del propio instituto, por lo que las posibles irregularidades podrán conocerse a través de su comisión de quejas y denuncias, mientras que las debidas sanciones corresponderán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el marco de la revocación de mandato, el INE llevó a cabo del 5 al 8 de febrero talleres dirigidos a las y los supervisores y capacitadores electorales con el fin de capacitarlos en las actividades a realizar para la integración de las mesas directivas de casilla que se instalarán el domingo 10 de abril, así como sobre las herramientas necesarias para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de su participación como funcionariado de casilla. Durante la primera etapa de capacitación que inició el pasado 9 de febrero, las y los supervisores y capacitadores iniciaron las visitas a la ciudadanía que resultó sorteada para hacerle entrega de una carta notificación e invitarla a participar en este ejercicio democrático. Por otro lado, continúa abierto el registro a la lista nominal para las y los mexicanos que viven en el extranjero y que desean ejercer su derecho al voto en la revocación de mandato. Cabe recordar que en este ejercicio de democracia directa, las y los connacionales podrán votar a través de Internet, para lo cual deben contar con credencial para votar vigente e inscribirse a la lista nominal en votoextranjero.ine.mx. Tienen hasta el 25 de febrero. El periodo de votación será del 1 al 10 de abril. Además, está abierto el registro para las y los ciudadanos mexicanos que deseen observar la revocación de mandato. Al acreditarte como observadora u observador, ya sea de forma individual o a través de alguna organización, podrán presenciar las distintas etapas del desarrollo de la jornada de revocación de mandato. Además, la ciudadanía que participó en las elecciones o en la consulta popular de 2021 podrá solicitar su ratificación. Las solicitudes de acreditación y ratificación pueden presentarse en las juntas locales o distritales del INE de manera presencial o en línea a través del portal público hasta el 3 de abril. El 8 de febrero, al participar en el foro Reforma Política en la Cuarta Transformación, organizado por el senador de Morena, José Narro, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que una reforma a la ley debe contar con los consensos necesarios y fortalecer los ejes en los que el sistema electoral ha transitado. Lo que hoy tenemos es un sistema electoral que es el resultado de esa larga lucha incesante, digámoslo así, por ir perfeccionando nuestras reglas, generar una mejor representación política, fortalecer al pluralismo, consolidar la autonomía e independencia de las autoridades electorales y perfeccionar los mecanismos que garantizan la equidad en las contiendas. Si la reforma, permítame decirlo así, va a caminar en sentido contrario, es decir, si la reforma va a lastimar la equidad en las contiendas, si va a mermar la calidad democrática de la representación, si va a disminuir las garantías del voto libre, si va a provocar que no tengamos elecciones ciertas y confiables, y si lastima la autonomía e independencia de las autoridades electorales, no vale la pena una reforma electoral. Si una reforma electoral tiene que ir a fortalecer todos estos elementos que han sido los ejes sobre los cuales hemos transitado. En las instalaciones del Senado de la República, indicó que el sistema de elecciones es robusto y perfectible, por lo que de cara a una reforma electoral se tiene que reconocer lo que se ha hecho bien y apostar por mejorarlo. Que nuestro sistema electoral funciona, es mejorable y avancemos hacia esas mejoras. Yo creo que sí hay que mejorar nuestro sistema electoral, pero bajo la premisa de que es un sistema electoral perfectible, pero que no hay que reinventar. Lo básico lo hemos ya hecho.
Tenemos un sistema en donde el respeto al voto existe. Tenemos un sistema en donde la equidad en las condiciones de la competencia se han logrado arduamente. Es decir, reconozcamos lo que hemos hecho y apostemos a mejorarlo. Agregó que se puede ir a las elecciones de 2024 con el sistema electoral actual. Desde mi punto de vista, una reforma electoral no es indispensable. Si no hay reforma, si por alguna circunstancia no se logran los consensos que son necesarios para que haya una reforma electoral, vamos a ir a la elección del 2024 con un sistema electoral fuerte y robusto. ¿Se puede mejorar? Sin lugar a dudas, sí. Y también permítame una cosa, como un recordatorio de que si no hay reforma electoral antes de 2024, es pertinente que los trabajos eventualmente se continúen y no se interrumpen, pues la reforma electoral es un proceso. El presidente del INE celebró la realización del foro y confió en que será el arranque de una discusión más amplia, profunda e incluyente. Por otro lado, al reunirse el 10 de febrero con el Grupo Plural del Senado de la República, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, refrendó la disposición de la autoridad electoral de facilitar a las y los legisladores toda la información e insumos técnicos necesarios de cara a la discusión de una posible reforma político-electoral. Señaló que el sistema electoral es mejorable y perfectible. Sin embargo, dijo que se debe tener en cuenta que los problemas que afectan a la democracia, como la pobreza, desigualdad o inseguridad, no se podrán resolver a partir de una reforma. Además, señaló que la reforma de 2014 ha demostrado su viabilidad. Se trata de 8 años en los cuales el INE ha estado involucrado en 308 procesos electorales, las 3 elecciones federales del 15, del 18 y del 21, y más de 300 procesos electorales locales, como coorganizador junto con los organismos públicos locales electorales de dichos procesos. El índice de alternancia en estos 8 años, en estas más de 300 elecciones que se han realizado en los últimos 8 años, ronda el 68%, lo cual, por un lado, habla del intenso pluralismo político que caracteriza a nuestra sociedad, pero también del hecho de que las reglas y las instituciones encargadas de aplicarlas hoy permiten que sean las y los ciudadanos quienes deciden con su voto quién los gobierna de manera clara y evidente. Dijo que el sistema electoral funciona bien y si no hay reforma electoral, se puede ir con las reglas actuales a las elecciones de 2024. Si por alguna circunstancia, por la falta de consensos, por la estrechez del tiempo, por así considerarse políticamente más conveniente, no hubiera una reforma electoral, podemos estar seguros que como sociedad nos adentramos al proceso electoral de 2024 sin mayores complicaciones. Ante las y los legisladores que integran el Grupo Plural, subrayó que una reforma política debe ir encaminada a mejorar la representación política y al fortalecimiento de la equidad en la contienda. Si hay una reforma electoral, ojalá se cumplan 3 condiciones básicas. Primera, que sea una reforma, digámoslo así, producto del consenso. Segundo planteamiento, me parece que la reforma electoral tiene que ser vista como una reforma para mejorar el sistema electoral que hoy tenemos. Y voy al tercer punto. Si una reforma electoral es planteada para mermar la representación, la calidad de la representación política, si es hecha para lastimar o disminuir las condiciones de equidad de la competencia, para acotar o debilitar la garantía de los derechos políticos electorales, o para mermar la autonomía y la independencia de los órganos electorales, perdón que lo diga así, la verdad, no vale la pena. El pasado 9 de febrero, el INE informó que, como integrante del Consejo Directivo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, decidió no respaldar las ratificaciones del secretario académico y de la secretaria de vinculación debido a la falta de certeza en las modificaciones normativas. Al participar en la primera sesión extraordinaria del Consejo del martes pasado, en representación del Instituto, el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo solicitó al director general del CIDE el nuevo estatuto aprobado por la Asamblea de Asociados el 24 de enero, debidamente protocolizado conforme a la norma, ya que no había sido dado a conocer. En consecuencia, el secretario ejecutivo rechazó las ratificaciones independientemente de los perfiles y trayectorias de las personas propuestas, ya que no se cumplió con un paso que dispone el propio estatuto y las sistemáticas y sucesivas reformas, y que se trata de uno de los ejercicios más importantes e inherentes a cualquier comunidad académica. El secretario ejecutivo externó su preocupación ante el hecho de que no se han regularizado las actividades académicas en la institución ni se ha
restablecido el diálogo y señaló que el INE busca contribuir a que el CIDE regrese lo más pronto posible a sus actividades regulares. Entérate. Como parte de la conmemoración de los 105 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que una de sus responsabilidades es la de hacer de la Constitución una realidad vigente en la vida diaria de todas las personas, y refrendó su compromiso de continuar con los trabajos hasta lograr la meta de una justicia electoral plena y completa para todas y todos. Al participar en una reunión con los integrantes del Comité Técnico de Evaluación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral Jurisdiccional, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, indicó que la observación amplía la confianza ciudadana en las autoridades electorales. Además, robustece la integridad electoral y genera un marco de referencia para evaluar la labor electoral. Mientras que el magistrado José Luis Vargas destacó que los principales temas tratados en los proyectos de observación electoral versaron sobre pueblos y comunidades indígenas, personas de la diversidad sexual, la ciudadanía mexicana residente en el exterior, paridad de género y violencia política en razón de género. Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.